social ha sido inmenso, que tiene una afiliación, diríamos, casi pasional por nuestro país, que nos ha defendido en ámbitos y entornos donde a veces se imponen otras posturas hacia esta isla, y que absolutamente convencido de la necesidad de justicia social en el mundo, se enfrenta a problemáticas muy diversas asociadas con la violencia, con la inclusión social, con la justicia necesaria, con el hambre, la emigración. O sea, he leído mucho sobre nuestro invitado y sobre los distintos temas en los que se ha proyectado a nivel global, y es un hombre imprescindible para hablar de todo lo que representa la izquierda en el mundo contemporáneo. Se trata de Javier Couso, que mucho agradezco que nos acompañe hoy. Bienvenido a este espacio. No, un placer. Igual yo, porque para mí es un placer la invitación. Y para adentrarnos un poco en el hombre que eres hoy, creo que es importante conocer de estas inquietudes. Hay un tema muy familiar que siempre ha inducido todas tus posturas y todas las luchas que a diario realizas, pero me gustaría hablar de tu infancia, de ese momento tan especial en el que se conforma la naturaleza de un ser humano y donde se forjan sus ambiciones, pero también sus pasiones y su compromiso con el mundo o no. Y entonces sé que Javier tuvo una infancia muy singular en ese sentido. Háblame de ese entorno. Bueno, yo sobre todo, es curioso, ¿no? Porque en España a veces no lo contamos de dónde venimos o cómo nos forjamos, ¿verdad? Dicen algunos especialistas que hasta los 7 años es donde se forja la esencia del ser humano, aunque luego afortunadamente no determina y podemos ir completándolo, ¿no? Pero yo crecí en una familia particular en el sentido que es una familia de extracción militar. O sea, yo soy bisnieto, hijo, nieto, sobrino de militares, ¿no? Militares en un contexto complicado también por toda la historia que atraviesa España a partir del golpe militar fascista contra la República, ¿no? Una república además que nos situaba en la vanguardia cultural en los años 30, justo cuando estaba surgiendo o implantándose más bien el nazismo y el fascismo, y que nos sumió en una larga noche de más de 40 años. Curiosamente yo vengo de una familia militar, pero que no era fascista. O sea, incluso mi padre sí es cierto que entró en ese ejército que era el ejército franquista, pero él tenía una singularidad de izquierda, ¿no? Y mi vida transcurrió sobre todo mi padre era marino de la Armada Española, y muy vinculado a mi tierra natal, que es Galicia, ¿no? O sea, vivimos en muchos sitios porque los marinos y los militares con sus familias van de un lado para otro, pero sobre todo el epicentro era Ferrol, que es una ciudad que fue muy importante. Fue prácticamente durante un tiempo de las más pobladas de Galicia, porque tenía astilleros civiles y militares, también tenía acuartelamientos de todo tipo y era una de las sedes más importantes de la Armada, ¿no? Entonces con esas dos vinculaciones fue con las que crecí. Galicia por un lado y en un ambiente de familia militar. Y Galicia es un espacio muy cercano a Cuba por muy diversas razones. Es un contexto español que nos es muy afín. Pero ¿cómo nos describirías Galicia para el hombre que eres hoy? Galicia, ¿qué representa? ¿Qué valores de ella van contigo? Para mí Galicia es mi refugio, y es donde, a pesar de que cuando tenía 13 años mi padre es destinado al cuartel general de la Armada en Madrid, también pensando un poco en la posibilidad de que sus hijos pudieran estudiar en la universidad, fuera la que fuera, la Complutense, etcétera, cuyos núcleos importantes estaban en Madrid, pero para mí, aunque tengo esa doble vertiente de amar Madrid, porque también me abrió un poco al mundo, ¿no? Conocer una ciudad tan abierta como Madrid en el momento en que yo llegué en los años 80 con una efervescencia cultural post dictadura muy importante, porque Ferrol y ese lugar de Galicia hay que definirlo muy bien, porque era una sociedad polarizada, ¿no? Era un amplio movimiento obrero muy activo, y por otro lado pues una parte de sociedad militar muy cerrada y heredera de ese ejército del franquismo. Pero aún así Galicia para mí representa parte de mi esencia, parte también de ese idioma compartido, uno de los 4 idiomas oficiales que tenemos en nuestro país, que es el gallego, la cultura gallega, una sociedad
que por desgracia ha estado dominado durante mucho tiempo por el caciquismo, lo que llamamos allí, ¿no? Una sociedad rural, poco avanzada, muy conservadora, que se ha empezado a romper ahora últimamente, sobre todo por la eflorescencia de las grandes ciudades a otras corrientes progresistas, pero que fuera de la política es un pueblo muy afable, que comparte, que transmite el culto al placer culinario, al placer cultural, y yo creo que eso tiene Galicia, ¿no? Y Galicia, por otra parte, tiene una visión también o una historia muy difícil, que es la historia de la emigración, ¿no? En España hay grandes lugares de emigración porque eran lugares muy pobres, luego tuvimos el problema de los minifundios, o sea, la gente no tenía capacidad y lo que hacía es emigrar, primero a Argentina, pero también Cuba. Yo tuve algún abuelo que estuvo también, mis abuelos, por aquí, por Cuba, y nos unen muchas vivencias, yo creo, históricas y culturales. Y de hecho se dieron esos antagonismos, pero incluso de la amistad y del respeto, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo, el comandante Fidel con Fraga, que no tenían nada que ver en lo político, pero luego tenían lugares de encuentro para entenderse entre Cuba y Galicia. Y ahí está el origen de la familia Castro, en la propia Galicia, en Láncara, donde está la casita de la familia, que alguna vez Fidel regresó allí y la volvió a ver. Y para nosotros Galicia es un sitio especial. Ahora, siempre es impresionante, Javier, como has mostrado invariablemente tu simpatía hacia Cuba. Cuba es un espacio que no te lo he preguntado, pero sé que va contigo, va en tu corazón, va en tu memoria. Habitualmente te vemos de lejos, en la distancia, hablando de Cuba, de una manera que nos resulta a veces impresionante y conmocionante, porque tanta amistad a veces a uno como que le asombra en un mundo donde las fidelidades no abundan en ese sentido. Y ha sabido defender a Cuba en entornos muy distintos. Pero, ¿por qué Cuba? Además de esa relación con Galicia, ¿qué ves en Cuba? ¿Qué te atrapa de Cuba? ¿Que te hace defenderlo como si fueras casi un cubano? Bueno, muchas cosas. Había una frase de Hugo Chávez que, no sé si era de él, pero él la repetía, que era "amor con amor se paga", ¿no? Entonces, aparte de toda esa historia cultural o de cercanía histórica entre nuestros dos países, existe un conocimiento de Cuba. Primero, bueno, yo vengo de los movimientos sociales, ¿no? También entre ellos el internacionalismo, pero también vinculado al sindicalismo de base, a los centros sociales populares, a la música rebelde, ¿no? Dentro de esa España, ¿no? Que se estaba conformando, y sabía de Cuba, ¿no? Y de la solidaridad con Cuba. Pero hay un hecho que determina mi vida, determina la vida de mi familia, que es el asesinato de mi hermano José, que era periodista. Y entonces una de las primeras invitaciones que tuvo mi familia fue la Unión de Periodistas de Cuba, y sobre todo el Club de Periodistas de Guerra, en 2004. Y vine aquí con mi madre y con mi hermana Bárbara, y vinimos a contar un poco toda la lucha que estamos llevando contra la impunidad, y sobre todo pues, para que a los periodistas no se les asesinen en las guerras, ¿no? Es diferente tener un accidente laboral si eres periodista, es decir, que caiga un mortero, un fuego cruzado, a ser determinado como objetivo militar para impedir tu labor. Entonces, a partir de ese momento nos dimos cuenta de ese apoyo que nos brindó el pueblo cubano, la sociedad cubana, el gobierno cubano, para expresarnos en nuestra lucha, ¿no? Y a partir de ese momento surgió una amistad y una vivencia que perdura hasta el día de hoy, porque yo, de hecho, aparte soy de formación audiovisual, primero en la Escuela de Radio y Televisión Española, que se llamaba en aquella época como técnico de sonido cinematográfico, luego trabajando con mi hermano, una manera muy autodidacta de aprender de un maestro, que sí, él era licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero luego tengo la oportunidad, gracias a Moltó, el presidente o director en aquel momento del Instituto Internacional de Periodismo, José Martín, de desarrollar aquí un diplomado en periodismo audiovisual, que fueron 280 horas, casi 300 horas, era un programa piloto, ¿no? Sobre todo pues para, como él me decía, Moltó me decía, ¿no? Tú realmente haces periodismo casi de manera inadvertida, ¿no? Porque vas a Irak, cuentas lo que está pasando, ahora me ha tocado ir a Siria, a otros lugares, ¿no? Un poco una formación teórica en ese sentido fuera de lo técnico, que ya lo tenía, ¿no? Y a partir de ese momento, además, pues yo me caso, conozco a
a una periodista cubana, me caso con ella, o sea que la relación fue transitando hasta ya casi familiar, ¿no? Podríamos decir. Javier, hablabas de tu hermano. A mí generalmente no me gusta hundir el dedo en la llaga, pero sé que has avanzado mucho junto a tu familia en la demanda que han presentado por el asesinato de tu hermano y de otros periodistas en Irak. Las circunstancias de ese asesinato me gustaría que nos las refrescaras en este momento, para caer entonces en el modo en que has decidido atacar a esos enemigos mortales. Bueno, sí, para refrescar la memoria, porque en este momento además en el cual los grandes medios de comunicación de las transnacionales lo que provocan es la fast news, como le llamo yo. Ahora hablan mucho de fake news, que es lo que hacen ellos, a pesar de acusar a otros medios de comunicación como Russia Today o Telesur o Hispan TV o los medios cubanos, ¿no? Ellos hacen fast news, es decir, la inmediatez, la noticia que caduca, que no tiene contextualización, que está dentro de ese infoentretenimiento, pues que no nos permite entender la complejidad del mundo. Estábamos en ese momento, en el año 2003, cuando Bush, el gobierno de W, bueno, nosotros decimos W, ¿no? Pero el Bush hijo, pues emprende una invasión contra Irak, y además basado en las fake news, ¿no? O sea, de todo aquello de las armas de destrucción masiva inexistente, ¿no? Mi hermano era un reportero gráfico que en aquel momento trabajaba para Telecinco y es designado pues para ir a cubrir esa guerra, ¿no? Cuando los carros de combate o cuando las fuerzas acorazadas estadounidenses están tomando Bagdad, después de una campaña de bombardeos aéreos, pero lo están tomando por tierra, pues la tercera división de infantería acorazada del ejército de Estados Unidos ataca en el espacio de muy pocas horas las 3 señales en directo que estaban pues mostrando al mundo lo que allí pasaba, que era la cámara de Al Jazeera, ahí se asesinó a Tarek Ayoub, un productor. Posteriormente se ataca la televisión de Abu Dhabi con la ametralladora coaxial del carro de combate, y más tarde un disparo de un proyectil hit de alto explosivo de 120 milímetros contra la cámara de Reuters, ¿no? Mi hermano estaba abajo. Con ese disparo fue asesinado un cámara ucranio de data explosión, y mi hermano, bueno, se le secciona la pierna porque utilizaron pues un proyectil que tiene un temporizador, y lo que lanza es la metralla, le arrancó la pierna y no pudo, a pesar de la buena voluntad de los médicos y el personal sanitario de aquí, que dedicó horas a tratar de salvarlo. Nosotros fuimos a agradecer ese esfuerzo que habían hecho en medio de una ciudad en bombardeos. Imagínate, dar toda esa capacidad profesional para intentar salvar la vida, no se pudo. Lo que intentaron, y yo es lo que quiero transmitir a la gente, es lo que intentaron el ejército de Estados Unidos, que va y nos da lecciones a todo el mundo sobre libertad de información, pues acabó o terminó con la libertad de información en el espacio de 3 horas, porque no hubo más señal en directo, amedrentó de hecho a los periodistas. Las lecciones que se sacan a partir de ese momento en Irak ha sido la mayor catástrofe de periodistas. Hay más de 400 periodistas asesinados, y sobre todo pues se corrigió los errores que ellos habían cometido en Vietnam, ¿no? Y en otros lugares, a pesar de que fueron intentando corregirlo por ejemplo, la guerra de las Malvinas, solo permitiendo un pool de periodistas autorizados por el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Pero ellos entendieron que si pierden el control de la información, si lleva a la gente lo que es una verdadera guerra bien contada, la mayoría de las poblaciones son pacifistas, no quieren guerras, ¿no? Entonces eso fue. Nosotros lo que hicimos en ese momento, pues articular una lucha, ¿no? Fue muy complicado porque fue dejar trabajo, fue estar en contra de un gobierno que no te reconocía, como era el de Aznar, ¿no? Porque nos caracterizó incluso como antipatriotas, cuando él era antipatriota, el que iba a hacer de perrito faldero de Bush ahí, ponía y hablaba con acento tejano, algo como vergonzoso. Todavía sigue por ahí el señor Aznar pues haciendo de caballerito, ¿no? Como le llamaba Fidel, ¿no? Y lo que tratamos, hicimos una organización de amigos, hermanos y compañeros de José Couso, y sobre todo en 2 dimensiones, ¿no? Trasladar la defensa de ese periodismo de verdad frente a ese control de la información a base de asesinatos, pero también una batalla judicial, ¿no? Dentro de los órganos judiciales de nuestro país, porque entendemos que la tutela judicial efectiva de nuestro país, de los órganos jurisdiccionales y judiciales, debería ser. Y bueno, iniciamos una larga campaña con múltiples obstáculos, porque todos estaban contra nosotros, todos. Primero el Partido Popular, el Aznar, luego el llamado Partido Socialista, que cada vez tiene menos de socialista, que conspiró directamente, como supimos en los cables de Wikileaks,
con el gobierno y la embajada de Estados Unidos para cerrar el caso de un ciudadano español, es decir, de su ciudadano español, que podría haber defendido. Y bueno, conseguimos que el juez Santiago Pedraza, magistrado de la Audiencia Nacional, iniciara un proceso por crimen de guerra. Conseguimos hitos importantísimos, como la primera orden de búsqueda y captura internacional contra militares estadounidenses por crimen de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que se hizo fue intentar todo el rato los órganos superiores que tienen contacto con el poder político de la judicatura archivar el caso. Nos lo archivaron dos veces lo conseguimos reabrir, y lo único que pudo hacer al final el gobierno nuevo de Mariano Rajoy, que era vicepresidente del señor Aznar, fue modificar la jurisdicción española para derogar la competencia que podía investigar el crimen de mi hermano. Actualmente hemos puesto un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha sido admitido, sobre todo porque no hemos tenido la tutela judicial para poder defendernos, porque nosotros no queremos una condena de antemano, sino que un país que en teoría está aliado, porque nosotros pertenecemos a ese monstruo que es la OTAN, pues si Estados Unidos es un país aliado, no debería haber ningún problema porque un tribunal investigue, porque además hay convenios bilaterales entre Estados Unidos y España suscritos en materia de justicia y de auxilio judicial. Y bueno, estamos esperando ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Que la batalla no ha muerto, que a pesar de ser muy poquitos, una familia pequeña con unos amigos y unos compañeros, todavía sigue a día de hoy esa batalla, que no solo de mi hermano, no solo de Taraz Prosio, Cotada y Cayú, esos dos compañeros que fueron asesinados, sino yo creo que es una batalla para el periodismo libre en las guerras y para toda la humanidad, sobre todo para la verdad. ¿Quién era tu hermano? ¿Cómo nos lo describes? Pues mi hermano era una persona curiosa en el sentido de que era un tipo muy divertido y muy popular, ¿no? Entre los periodistas. Además se da, no sé cómo es el periodismo aquí, pero el periodismo en España es muy competitivo. Muchas veces no hay esa capacidad de ayuda, ¿no? Intentas sacar la noticia y hay muchos codazos, ¿no? Se dan codazos. Y él generaba lo contrario, al revés, ¿no? Y todo el mundo decía, cuando lo matan, y la primera acción la hacen sus compañeros periodistas, que hacen dos cosas, una inédita en la historia de la democracia, que es los periodistas plantan al presidente del gobierno. O sea, deciden que no le van a atender en sus declaraciones y ponen una foto de mi hermano, se dan la espalda, solo liberan a uno para que tomen instantánea, y luego también se concentran más de 500 periodistas, motu propio, delante de la embajada de Estados Unidos. Eso lo que quiere transmitir es el cariño que tenía dentro de esa profesión. Era un padre de familia, quería a su familia, tenía 2 hijos, murió con 37 años, mira que joven, con 2 niños muy pequeños, que quería mucho a su familia, que quería mucho su profesión, a él no le importaba, aunque él decía que no era corresponsal de guerra, que un periodista no podía ser corresponsal de guerra, tenía que ser corresponsal de la vida, daba igual cubrir un partido de fútbol, cubrir una noticia de sociedad y también la guerra, que por desgracia está asociada al género humano y al capitalismo. Pues una persona equilibrada y muy afable, yo es como lo diría, y muy simpático, muy simpático. En tu camino de crecimiento como líder político, has llegado al Parlamento Europeo. Eres eurodiputado por Izquierda Unida y dentro de tus posturas parlamentarias hay temas muy especiales en los que te has involucrado y has sabido defender. Quisiera hablar primero de esos temas que te ocupan dentro del Parlamento como eurodiputado, para después caer en algo que sabemos que te ha comprometido todo el tiempo, que fue la ruptura de la postura de la posición común y el hecho de que se entendieran las razones de Cuba. Entonces me gustaría primero que me hablaras de eso, de tus constantes en las batallas como eurodiputado, y después caeremos en Cuba. Bueno, a mí me ha tocado una batalla complicada en un parlamento que hay que explicar lo que es el Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento Europeo es un parlamento muy grande, 750 diputados más un presidente, en ese momento Tajani, de la derecha italiana cercana a Berlusconi, dominado por lo que se llama la Gran Coalición, es decir, tanto el grupo de la derecha, el grupo mayoritario, que es el Grupo Popular, el Partido Popular, como el Grupo Socialista, con la ayuda de conservadores y liberales, más o menos ejercen un gran rodillo, ¿no? Sobre todo defendiendo lo que yo he calificado esta Unión Europea de permanente estado de excepción. Estado de excepción en el sentido de esas leyes de excepción que te quitan derechos. Y me refiero a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Excepcional en materia, por ejemplo, de derechos sociales, que cada día se van derogando más, en materia de protección judicial, porque también se van imponiendo leyes de excepción,
y sobre todo una excepción económica, es decir, es una Unión Europea basada en tratados que pone por encima prácticamente un Banco Central Europeo que es independiente, es decir, solo atiende a los grandes poderes que nadie ha elegido democráticamente, una Unión Europea además que está dividida en un centro alemán y una periferia, que es el sur, y esas periferias del este, es decir, un núcleo que es industrial, que tiene la balanza de pagos activa, que además exporta productos de alto valor añadido, y unas periferias que estamos pues, desindustrializadas, como una gran deuda externa. Ese centro alemán además es acreedor, nosotros debemos prácticamente el 100% de deuda externa del Producto Interior Bruto, es decir, es una Europa muy desigual y eso hay que entenderlo. Pero a pesar de todo es una Europa que en España ha calado mucho porque para nosotros era una idea de la modernidad, de salir de esa dictadura e integrarse con los países de Europa. Al final lo que nos ha dado pues es una situación que cada día va siendo más desigual, de la precariedad, o sea, perder todas esas luchas que habían hecho nuestros abuelos, nuestros padres, para tener unas condiciones laborales mejores, cada día es un retroceso. Entonces en ese ambiente es en el que me muevo yo. Nosotros de 750 diputados tenemos 52, la izquierda europea, y además no es una izquierda homogénea, ¿no? Es una izquierda confederal, con diferentes posturas, y hay una evidente diferencia entre las izquierdas del sur y las izquierdas del norte, porque no es lo mismo a alguien que le preocupa una deuda externa que nos puede suponer, solo en intereses, por ejemplo, de pagar esa deuda en un año 38.600 millones de euros, imagínate las escuelas, hospitales y puestos de trabajo que se podría generar. Además tienes que refinanciar una deuda externa que puede estar en torno a los 200.000 millones frente a países del norte de Europa que no tienen esos problemas. Es muy difícil, ¿no? A mí me tocó, cuando llegué, ocuparme de temas internacionales y de defensa. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, una de las más importantes, a pesar de que no legisla mucho, la verdad, también en la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Y en los temas internacionales, cuando llegué, yo lo hablaba esta mañana en otra conferencia que hicimos en el Ministerio de Cultura, que los temas más importantes desde que llegué era el ataque a Rusia sistemático, que se ha mantenido en el tiempo, el ataque a Cuba, el ataque a Irán y el ataque a Venezuela. Eso podríamos decir que son los grandes aspectos en materia internacional, aparte de la defensa de la OTAN, de una defensa europea, etcétera, etcétera. Y ahí me tocó dar la batalla. Afortunadamente ahora con Cuba estamos en un periodo en el cual se desmontó por fin la posición común. La posición común, por si la gente no lo sabe, es algo que lideró el gobierno de Aznar pues para aislar diplomática, económicamente, comercialmente a Cuba, ¿no? Que se fue superando porque realmente se fueron restableciendo de manera bilateral. O sea, de 28 países que tenían Unión Europea, ahora 27 después del Brexit, 22 tenían relaciones normalizadas con Cuba. Es decir, la determinación de un país pequeño como Cuba a 90 millas de Estados Unidos hizo también a la Unión Europea, no como conjunto, pero sí a sus países, respetar. Y a día de hoy lo que se ha por fin roto con esa posición común es con un diálogo que Cuba, como yo les decía en el plenario, y me insultaban. No os podéis imaginar cómo es allí de beligerante de esa derecha, no te insultan, ni siquiera te deja hablar, nos dan un minuto. Nosotros hacemos parlamentarismo de tweet, o sea, 147 caracteres, porque ahí todo va por la ley de D'Hondt, es decir, una ley proporcional. Entonces ellos pueden hablar 3 minutos, tú puedes hablar 1 minuto. Imagínate hablar de una guerra o hablar de la situación de Cuba en 1 minuto, es muy difícil porque además te cortan inmediatamente. Pero yo les decía, ¿no se han dado cuenta que no han conseguido doblegar a Cuba y que ahora mismo tienen un diálogo con varios aspectos en igualdad de condiciones para hablar de derechos humanos en Cuba? Sí, pero también en la Unión Europea. ¿O qué podemos decir de los refugiados que están ahí en Turquía en campos de concentración? ¿O qué podemos decir de las guerras que nosotros generamos? ¿O de los desahucios a la gente que se le deja en la calle? Un diálogo bilateral. Entonces yo creo que es importante poner esa voz, aunque seamos muy poquitos. Nos ha tocado esos temas y vamos a seguir defendiéndolo. Qué curioso la resistencia de Cuba, qué curioso también la resistencia de Irán. La semana pasada yo presidí en la Comisión de Asuntos Exteriores una reunión mixta en una delegación parlamentaria de Irán y otra del Parlamento Europeo, y yo les decía a mis colegas europeos, ya están hablando con los iraníes. Ahora nos toca la próxima semana Venezuela, y ahí estará mi voz, porque mi voz es importante para defender a los pueblos que están resistiendo esta globalización neoliberal que nos está llevando a ese terreno de precariedad, pero sobre todo a una guerra permanente, aunque como decía el Papa Francisco, una tercera guerra mundial que parece que va por fascículos o por entrega, ¿no? Donald Trump y su política y su relación con la Unión Europea, y si en ese triángulo entra Cuba, pues te lo voy a agradecer también. Bueno, Donald Trump
es un rara avis en la política estadounidense, en el sentido de que está rompiendo muchos de los paradigmas que entendíamos como políticamente correctos, aunque realmente está haciendo prácticamente lo mismo. O sea, se presentó como una ley contra la globalización para recuperar sobre todo a esas partes industriales de lo que ya se llama la white trash, o sea, la gente incluso blanca, ¿no?, que ha quedado desmantelados esos grandes centros industriales de Estados Unidos, como una ley contra los grandes poderes, y luego se ha descubierto que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, las reformas fiscales que ha hecho para las grandes empresas, al final está trabajando exactamente igual, pero es otro estilo diferente, ¿no? Y es un estilo además muy agresivo, muy agresivo. No se ha olvidado de Cuba, la normalización, por ejemplo, con la que ha tenido la Unión Europea, que espero la mantenga con Cuba, no está en sus palabras. Últimamente hemos escuchado hace 2 o 3 días el discurso del Estado de la Unión, y ha vuelto a señalar a Cuba, intentando dar unos pasos para atrás en aquellas relaciones normalizadas, o que se intentaban normalizar, porque nunca se normalizaron. No se levantaron las leyes de bloqueo, no se ha devuelto a Guantánamo, etcétera, etcétera, pero iban en camino de normalizar, cargando incluso con amenaza militar contra Venezuela y también contra Rusia, y sobre todo contra China, ¿no? Entonces, Trump es un rara avis en el sentido de cómo ejerce la política. Yo estuve hace 2 meses en una visita oficial de la Comisión de Asuntos Exteriores a Washington. Estuvimos en todos los lados: Pentágono, Departamento de Estado, Homeland Security, etcétera, etcétera. Y era curioso, y no puedo dar los nombres porque me comprometí a ello, pero que decían que es verdad que gobierna por Twitter. O sea, de repente, hablando con funcionarios de exteriores, te decían, pues sí, tenemos que ver lo que dice Susfield y luego improvisamos la política exterior. Entonces, en ese sentido sí me da mucho miedo esa volatilidad del personaje, aunque yo creo que cada día es menos volátil y cada día pues está trabajando con una parte de los sectores. Yo creo que es un estilo diferente, un estilo muy peligroso en el sentido de que esa explosión, esas amenazas pueden concluir en una conflagración. De hecho, pues lo que nos toca a nosotros, Europa, que es prácticamente un portaaviones de contención de Rusia, estamos teniendo ya problemas, y cada día como parecido a la Guerra Fría más caliente, ¿no? Sobre todo en las patrullas bálticas aéreas o en el mar, o sea, incidentes militares que pueden llegar a más, ¿no? Pero yo lo caracterizaría más así. Yo creo que es la misma política de Estados Unidos hecha de otra manera. En apariencia, Javier Couso es un político muy pragmático y muy conocedor del mundo contemporáneo, pero yo sé que tienes una pasión idealista porque crees en un mundo otro. Sí, claro. ¿En qué mundo otro cree Javier Couso? Bueno, yo sin hacer grandes alardes utópicos de lo que nos gustaría a nosotros, a mí me gustaría por lo menos algo que definieron muy bien esos 2 grandes pensadores que ya no están con nosotros y tanto se les echa de menos, que Fidel y Chávez, ¿no? Sobre todo la consecución de un mundo multicéntrico, multipolar, y sobre todo la preeminencia por encima de todo el derecho internacional, sobre todo entre naciones soberanas. O sea, hay determinados elementos del derecho internacional que hay que defender y cada día están más denostados. Una es la Carta de Naciones Unidas, que además surge en un contexto de la lucha contra el colonialismo y que tiene muchas improntas de esos pueblos que lucharon, ¿no? Y sobre todo que tiene algo muy importante, que es el derecho a la no injerencia y a la resolución de los conflictos de manera pacífica. Ese es un ideal que cada día se está bombardeando más, sobre todo a través pues, de esas parches que le quieren meter, como es el llamado derecho a proteger o responsabilidad de proteger, que impulsaron Betani y Cruzet, que realmente es un ataque a esa Carta de Naciones Unidas. Por eso mi mundo ideal, que nunca sería ideal, pero sería un reparto del poder mundial entre naciones soberanas, pero sobre todo con una integración regional para acabar con esas grandes dificultades que tenemos enfrente. Pues a las grandes multinacionales que lo que quieren es un gobierno mundial, es decir, quitar las soberanías de los pueblos para decidir sobre sus propios recursos naturales, y sobre todo ese gran poder militar para corregir por medio de golpes militares directos, por medio de guerra de cuarta generación, es decir, de operaciones de cambio de régimen, como hemos visto pues, en las revoluciones de colores en el este, lo vimos antes contra Allende, contra Mossadegh, contra Albert, etcétera, etcétera. Se van
modernizando y sobre todo pues tener un mundo un poco más justo, por lo menos en el reparto de la riqueza interior. Eso sería mi mundo ideal, que mira que no son una propuesta de máximos y aún así está en grave peligro ahora mismo. Alfonso, mientras buscamos un mundo y luchamos todos los días por un mundo ideal, cada uno en nuestro mundo, en nuestro oficio. En Cuba hay una feria del libro y no lo piensas dos veces para participar en ella. No voy a pensar. Y casi todo el que pasa por este entorno nos habla del libro y la lectura, en ese mundo tan complejo que nos has descrito en tan breve tiempo y lo has sabido ilustrar también. Entonces, ¿qué poderes tendría la lectura y el libro que estás aquí, que estás en La Habana, refrendando una feria como esta? La lectura es lo mejor que tiene el ser humano, lo voy a decir en serio, porque es lo que ayuda a forjar ideas y pensamientos. Y forjar ideas es complicado. Es cierto que el arte de la lectura se tiene que aprender desde niño o desde niña, se tiene que inducir, porque es un ejercicio, como todos los ejercicios intelectuales de nivel, requiere un esfuerzo. Pero ese esfuerzo es como sembrar una tierra rica, porque germina a posteriori. No es como una moda, no es como un pensamiento, porque una idea se forja en base a todo lo que va regando, y los libros son, para mí, el regar el alma. Yo, que fui al principio muy mal estudiante, me puse a trabajar muy pronto, con 16, 17 años, de mensajero, repartidor, no hubiera podido entender el mundo si no hubiera leído. Siempre leí, me lo inculcó mi padre y mi madre. Mi padre era un lector voraz y gracias a eso se ha salvado mi mente y mi corazón, porque no solo el enfrentarte a la vida difícil, ¿no? Que nos toca a todos, ¿no? También enfrentarse al asesinato de un hermano visto en directo. Si no hubiera tenido todas esas herramientas morales de la cultura bien entendida, pues no hubiera sobrevivido. Los libros me han dado esa capacidad de entender ese mundo tan difícil de entender, me han dado la capacidad de tener anhelos para el mundo que me rodea, y por eso yo quiero estar aquí. Para mí es como el paraíso, una feria del libro en cualquier lugar, pero la de La Habana yo creo que es un ejemplo, no solo para latinoamericanos, sino para el mundo, ¿no? También quiero hacer, y aunque parezca herético, es decir, no solo los libros, también las otras disciplinas de la cultura, ¿no? Yo que he estado también vinculado a lo audiovisual, ¿no? Pero yo creo que todo parte también siempre de un guión, y el guión tiene que estar escrito. Por lo tanto, los libros es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a todo. Muchas gracias. Javier Couso, aquí en este espacio Encuentro Con, nos ha dado mucho placer conversar y dialogar contigo esta tarde y entender mucho más tu vida, tu cosmovisión y tu pasión por los libros y por la lectura, pero también tu fidelidad a ese hombre inmenso que fue tu hermano y a nuestro país. Gracias. Para mí ha sido un placer y voy a seguir disfrutando de Cuba y por supuesto de la feria. Gracias, muchas gracias.